Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Lo decimos en otro orden para ir cambiando, ¿no? Estamos nuevamente aquí en el canal Contratapas de YouTube. No se olviden de poner me gusta, suscribirse, tocar la campanita, etcétera, etcétera. Como siempre, ustedes pueden opinar sobre lo que deseen. Lo hacemos entre quien les habla, Héctor Gurbit, y mi compañera Graciela Espadaro, a quien saludamos y le pedimos que nos diga o nos explique, nos cuente de qué vamos a hablar. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo están ustedes? Otra vez en compañía de nosotros, espero, en este nuevo programa donde vamos a abordar un poquito la obra y la biografía de dos grandes escritores. Por un lado, Oscar Wilde y por el otro lado, Julio Verne. Que hay tanto para decir de los dos. Espero nos alcance el programa. Ustedes saben que nosotros hacemos un recorte de lo trascendental, pero siempre tratando de dárselos con una mirada que sea en algún aspecto diferente y hasta a veces un poquito chismosa. Yo les voy a contar que Oscar Wilde fue un genio. Yo lo he nombrado en programas anteriores, cuando tratamos temas transversales, porque aparece siempre su genio, ¿no es cierto? En su época, ya victoriana tardía, se enfrentó a la hipocresía y a la estupidez de la sociedad británica y lo pagó caro. Fue una vida llena de escándalos en una época que ser diferente se consideraba un delito. Bueno, yo les cuento que tenemos 108 suscriptores, 97 visitantes y 10 likes hasta el programa anterior y que hemos recibido una cantidad muy importante de posteos. María Laura Pagina, por ejemplo, lo vamos a ir diciendo de a poco. Dice, adoro la historia de los Brontë y justamente mi novela favorita es Cumbres Borrascosas. Yo voy a hablar, como ya lo comentó Graciela, sobre Julio Verne. Pero antes de empezar con Julio Verne, dejo una incógnita para que me la cuenten en un posteo para el próximo programa. La pregunta es, ¿por qué Fogg despide a su criado? El personaje de La Vuelta al Mundo en 80 días. Así que queda eso para ver por qué lo despide. Bien, Julio Verne nació en 1828 y murió en 1905 a los 77 años, bastante longevo para la época. Sus novelas están generalmente ambientadas en la segunda mitad del siglo XIX, teniendo en cuenta los avances de la tecnología de esa época particularmente. Pero no solamente escribió sus famosas novelas tan extraordinarias, sino que escribió también cuentos, poesías, canciones, estudios científicos, etcétera, etcétera. Y también en televisión se hizo últimamente un videojuego con uno de sus libros. La obra más veces adaptada al cine que tuvo Julio Verne fue Miguel Strogoff. Después le contamos, si tenemos tiempo, de qué se trata, algo que pasa en Siberia. Esa obra se hizo 16 veces en el cine. 20.000 leguas de viaje marino se hizo 9 veces. Y Viaje al centro de la Tierra 6 veces. Yo recuerdo una versión de Viaje al centro de la Tierra en el cual van bajando ahí los personajes y aparece un esqueleto. Vieron que cuando se le va la carne, el esqueleto se cae de los huesos. No, acá estaba bien armadito con un dedo apuntando para donde tenían que ir. Era muy rara la película, muy divertida para lo que yo pensaba, pero bueno, es un detalle. Así que seguimos con Oscar Wilde y después seguimos con Bueno, Julio Verne. antes de Oscar Wilde, te quiero comentar que a mí Julio Verne siempre me fascinó y después, con los años, cuando uno comienza a leer más y más y más, te das cuenta que es cierto que él no hace ciencia ficción, sino que es una mala traducción, que hace ficción científica.
Es como que hemos tomado mal la traducción del inglés, que va el adjetivo adelante, ¿no es cierto? Pero lo que hace es ficción con características científicas. Y fíjate que después le da la razón el hecho de que sus novelas pasan a ser realidades en el futuro. Qué impresionante. Sí, Bueno. sí, es interesante. Mm. Bueno, yo voy con mi Oscar Fingal O'Flaherty Wills White. Mío, no tenés nombre. Nació en Dublín, Irlanda, pero en ese momento, cuando él nació, Irlanda pertenecía al Reino Unido. Sin embargo, el irlandés total. Y falleció en París, en el exilio, en 1900. Vamos a ver un poquito su familia. Oscar Wilde fue él el segundo de tres hijos de dos destacados miembros de la Sociedad Anglo-Irlandesa de Dublín. Su padre, William Wilde, fíjate vos esto, era el más importante cirujano, especialista en otología y oftalmología de toda Irlanda, por lo cual se le otorgó al padre el título de Sir. Pero hombre de vida disoluta, eh, esa vida disoluta justamente dio como fruto tres hijos ilegítimos, con la consiguiente desatención a los propios, sobre todo a Oscar, que era muy sensible y eso lo marcó. Fíjate que el padre en 1862 tuvo una acusación formal de agresión sexual. Estamos juntando antecedentes para después ver a nuestro Oscar. La madre de Oscar, Jane Whale, era una poetisa que utilizó el seudónimo de Esperanza. Escribía para los revolucionarios jóvenes y era partidaria del nacionalismo irlandés. De ella, Oscar heredó no solo el aspecto físico, sino también la erudición y el gusto por las reuniones, charlas y debates que ella acostumbraba a organizar en su hogar y que dejaron impregnadas en él una visión particular del mundo. Particular. La tertulia va a ser en su vida algo muy importante. Como muchos en esa época, cuando los padres eran cultos, fue educado hasta los 9 años en su casa y hasta ahí demostró una inteligencia notable y una particular facilidad para el francés y el alemán. A los 10 años ingresó en el Portora Royal School de Irlanda y estudió allí hasta los 17. Es en esa época que escribe su poema Requiescat a su pequeña hermana Isola, que falleció a los 9 años debido a una infección. Y vamos a ver en las palabras de Oscar cómo siente su pérdida. Camina ligeramente. Ella está cerca, debajo de la nieve. Habla suavemente. Ella puede oír cómo crecen las margaritas. Toda su brillante cabellera dorada está empapada por el óxido. Ella, que era joven y hermosa, se ha convertido en polvo. Semejante al lirio, blanca como la nieve, apenas sabía que era mujer, tan dulcemente había crecido. Las tablas del ataúd y una pesada losa se apoyan sobre su pecho. Mi solitario corazón está destrozado. Ella descansa en paz. Silencio, silencio. Ella no puede oír la lira o el soneto. Toda mi vida está enterrada aquí. Echad tierra sobre ella. Bueno, eso demuestra la sensibilidad que tenía y a mí siempre me maravilló también su sensibilidad social, ¿no? Que el príncipe valiente, ¿no? Es una cosa hermosa, ¿no? Que ha escrito el príncipe feliz, era así, Feliz, el feliz. príncipe feliz. Sí, me pareció toda la historia muy sociable, ¿no? De la pobreza, de la exuberancia frente a la pobreza, ¿no es cierto? Bien, acá tenemos algunas otras posteos. María Fernández nos dice, además de la genética y el entorno familiar,
están los maestros como ustedes que nos transmiten la pasión por la literatura y nos manda un corazón muy grande. Bueno, Marlis López dice, ¿qué autores me transportaron a mi adolescencia? Los leí en esa etapa de mi vida, sabía algunas rimas de memoria. Muy interesante saber de la vida y la época en la cual transcurre su obra. Gracias, seguiré recomendación de Graciela y veré Invisibles. Bien, te van a recomendar. Bueno, entonces yo voy a seguir con la segunda parte de mi alocución. Que esta, digamos, es un poco lo que inicia la serie de novelas que hace Julio Verne, porque él acuerda con el editor Hessel eh, una creación que se llama Viajes Extraordinarios, que es una popular serie de novelas de aventuras documentadas y visionarias, esa es la palabra. Y le decía que le garantizaba la cantidad anual de 20.000 francos, que parece que en ese tiempo era mucho, durante los siguientes 20 años, a cambio se obligaba a escribir 2 novelas cada año. Una locura, en realidad, si lo pensamos ahora, y además las novelas que tenían 400, 500 páginas, yo no sé cómo hacía para escribirlas. Entre las que se incluían las famosas, todas estas que yo nombro, todas me las leí cuando yo tendría 13, 14 años. Me acuerdo yo en el living de mi casa, mi mamá hacía la comida, me presentaba, volvía al colegio y estaba con el libro en la mano. De la Tierra a la Luna, 20.000 leguas de viajes submarinos, La Vuelta al Mundo en 80 días, 5 semanas en globo y Viaje al centro de la Tierra. Esas maravillosas novelas. Pero bueno, al principio no le fue tan bien, tuvo en algún momento que ser corredor de bolsa porque no le daban la economía, hasta que llegó a este acuerdo con este editor y pudo sobrellevarlo. Julio Verne publicó en 1863, o sea que tenía 37 años, el primero de sus 60 viajes extraordinarios. 60 viajes extraordinarios, que fue 5 semanas en globo, que es una novela maravillosa que transcurre en África. Bueno, te escucho. bueno, gracias a una beca de 95 libras esterlinas, una fortuna en esa época, 1874, él ingresa al Magdalen College y ahí comienza su vida en Oxford. En ese momento, la carencia de la compañía de su madre es sustituida por las lecciones magistrales de los profesores que después tanto van a influir en él. Oxford en ese momento, ¿qué representaba? Muy, muy importante entender esto. Era el lugar que alimentaba las instituciones del Imperio Británico. ¿En qué sentido? Los miembros del Parlamento, del Foro, la City o la Administración del Estado eran alumnos de Oxford. Allí se concentraba un ambiente creativo y dispar. ¿Qué va a pasar? Se va a traducir en la estructuración justamente del pensamiento de Oscar. Rápidamente Oscar, tal vez impulsado por su carácter exhibicionista y ególatra, de la cual hay suficiente evidencia como para poderlo decir, se rodea de una camarilla de amigos íntimos que comparten las charlas en su habitación. Esa habitación estaba ambientada con preciosas y valiosas antigüedades, cuya finalidad es la exaltación de los sentidos al contemplar la belleza. Y vamos a tener esto muy en cuenta. Amante de la belleza. Así fue toda su vida. Se conservan cartas escritas durante ese periodo en las que se puede comprobar que hay un grado de complicidad entre los de este grupo, que hasta inclusive se apodan en la intimidad con diminutivos femeninos. Ahí ya empezamos a ver ciertas tendencias, sin que, digamos, se llegaran a tener estas relaciones la profundidad que tuvieron las posteriores. Al terminar sus estudios, Oscar se mudó a Londres y, gracias a sus mordaces expresiones y modales, se convirtió en un invitado especial en cualquier salón. Todos soñaban con encontrarse con el ingenioso irlandés. ¿Pero qué pasó?
Si ustedes pueden ver fotos, busquen fotos de él, de la forma en que se vestía, los zapatos de charol, el pantalón brilloso de seda. Bueno, ¿qué va a pasar? Van a empezar a hablar de él por su apariencia física, por sus ropas, sus poses, más que por su primera obra poética, que fue Poesías en 1881. La idea risible, porque eso era lo que les provocaba risa, este nuevo esteticismo de Oscar, fue representada y llevada al escenario en una sátira, una obra que se llamó Patience. Un actor lánguido y aterciopelado era la imagen imitada, pero reconocible de Oscar. Gracias al éxito de Patience, fíjate vos, tuvo éxito esa obra, y lo atrayente que resultaba la presencia de un dandy genuino en América, se organiza la primera serie de conferencias sobre el esteticismo en Estados Unidos. Y ahora cuando vuelvo les cuento cómo le fue. Bueno, yo voy a continuar acá con Julio Verne y con una de sus obras, que es Los hijos del Capitán Grant, y empiezo con esa porque deambula también por nuestra Patagonia, ¿no? Y justamente en la Patagonia, en una inundación, se trepan a un ombú de dudosa existencia. En realidad son los hijos que están buscando a su padre, encuentran un documento en el vientre de un pez, rarísimo, pero bueno, lo encuentran. Las cosas de Verne son así, digamos, ¿no? Suponemos que... Pero está bastante deteriorada, saben que está en el paralelo 37, entonces se recorren todo el paralelo 37 para buscarlo al padre. En su novela, los exploradores caminan y caminan hasta que los sorprende una inundación y se refugian en un ombú enorme. Tan grande era el árbol que incluso hacían fogatas en sus ramas para cocinar, además de que también se habían refugiado allí animales de la región. A Jorge Labraña, que bueno, es un investigador, rastrea personajes y hechos y compara textos para ordir una hipótesis sobre el ombú, porque ese es un tema que es candente en este libro. La lectura de Los hijos del Capitán Grande, Julio Verne lo llevó tras ese ombú, ¿no? Tomando en cuenta las millas recorridas, los días de viaje y otros detalles de la novela, calculó que el lugar probable debía de estar en el partido bonaerense de Maipú. Lo curioso es que en esa zona no hay ombúes, pero varios pobladores le dijeron que había uno en la estancia El Chajá, donde comienza el partido de General Madariaga. Fue allí y efectivamente estaba el ombú, gigantesco, a cuyo alrededor hay varias casas. La estancia es de 1864 y la novela fue escrita en 1862, así que no es tan alocada la idea. E incluso preguntó si esa zona era inundable. Y le dijeron que sí. Así que fíjense el detalle, ¿no? Que buscó Verne para situarlo en la Patagonia, donde seguramente no fue nunca. Bueno, pero también de alguna forma el escritor que se dedica al género fantástico hace como si fuera un trato con el lector y le dice, créeme, seguime hasta Créeme el lo que final. te digo, claro. Vamos, subite, subite que te llevo, ¿no Yo es te llevo, cierto? sí, por Y, supuesto. y el lector acuerda y pequeñas cosas que después podrían resultar tal vez inverosímiles, tienen que ver con esa burbuja en la que se metió, ese microcosmos, ese nuevo mundo especial. Así que está Se lo todo creemos, permitido. le creemos. Está todo permitido, sí. Bueno, les cuento que a White en Estados Unidos le fue maravillosamente bien. Hay mucha bibliografía al respecto, sus conversaciones con los ganaderos, cómo concibe él la importancia que puede tener la moda, hasta inclusive en la gente de trabajo. Hay mucho material que si les interesa el tema lo pueden consultar. Pero ¿por qué tiene este éxito arrollador? Porque encandila con su ingenio, el ingenio de él que va a atravesar
su vida y su obra, ¿no es cierto? Su voz medida, su entonación y sus magníficos aforismos. Lean algún aforismo de Wilde y van a ver las cosas, en pocas palabras, qué pensamientos maravillosos. Pero Wilde regresa a su país natal y conoce a Constance Lloyd, hija de un conocido abogado irlandés. ¿Qué pasó? Se casó con ella. Él venía de una desilusión muy grande porque una querida de él lo traicionó y se casó con uno más notable que él. A la pregunta de por qué se había enamorado de ella, ¿sabés qué contestó? Ella habla muy poco. Es como que esa condición era buena para haberla adquirido como esposa. Pero con el paso del tiempo, Wilde comenzó a perder interés en su esposa, sobre todo cuando quedó embarazada, momento en el que se alejó de ella, a pesar de que después tuvieron 2 hijos, ¿no es cierto? Y dicen que dijo, cuando me casé mi esposa era una chica encantadora, blanca y esbelta como una azucena. Pasó un año y esta tierna y bella flor se marchitó. Mi esposa se hizo pesada, dócil y sin forma, sumamente agresivo. Medio machista. En ese tiempo, Oscar comienza a dirigir la revista femenina The Ladies' World. Y hay que ver qué era una revista femenina en ese tiempo. Él propone hacer algo totalmente diferente a lo que imperaba. Fíjate que en sus propias palabras dice, el mundo de la sombrerería y de los oropeles está ya ocupado, de alguna manera, por otras publicaciones. Deberíamos adaptar una gama más amplia, por no decir un punto de vista más elevado. Dedicarnos no solo a lo que las mujeres piensan, sino a lo que piensan y además sienten. Literatura, arte, viajes y estudios sociales. Y fíjate que es como si que él con esta contemplación, con esta nueva forma de ver las cosas, le da un nuevo estatus, una nueva categoría a la mujer. La revista con esta nueva óptica aumentó sus ventas, pero a Wilde la rutina lo pudo y sus actitudes provocaron el despido, que como consecuencia de su despido trajo la ruina de la revista. Y voy a comentar algo más para que vean la parte estética. En un viaje a París, Wilde decidió rechazar el pelo largo, ¿cierto? Que se usaba en la época, y cortarlo para tener un look a la antigua Roma. El peluquero al que fue no entendía lo que él quería. Qué Y terrible. entonces, para que viera con precisión el corte que solicitaba, ¿qué hizo Wilde? Lo llevó al Louvre y le enseñó un busto romano de mármol. Sí, si Estas cosas de Wilde son increíbles. le hubiera mostrado una foto de su cámara digital y también podría ser. No, no, viste, Me pero acordé los recursos en esa época eran otros. me acordé cuando dijiste sobre lo que pensaba de la mujer que no hablaba del poema de Pablo Neruda, dice, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Pensar que hoy ese poema para las mujeres significa otra cosa, ¿no es cierto? Salvo que seas muy romántica, ¿no? Pero ninguna mujer le gusta mucho que a un hombre la prefiera cuando calla. Cuando callas, sí. Bueno, acá tengo más posteos. Víctor Gurbit nos dice, muy bueno este podcast. Silvia García nos dice, es admirable que como en el caso de las hermanas Brontë, como en el caso de los hermanos Becker, pudieran crear tan hermosas obras a pesar de las dificultades familiares y de época, y en el caso de las Brontë, aún más, por su condición de ser mujeres. La enorme obra, a pesar de haber fallecido tan jóvenes. Gracias por traerlos. Y Darcy Tortonese nos dice, Graciela y Héctor, me encantó sobre todo cómo pudieron sintetizar y si quieren agregarle algo sobre Becker, algo de su vida, en más al norte, Castilla, otro lugar, felicitaciones. No sé muy bien a qué se está refiriendo, pero bueno, ahí. Alberto Pomeráñez dice, me encantó el podcast. Y ahora seguimos entonces con Julio Verne, que vamos a ir a el tema de la ciencia ficción, ¿no?
A Julio Verne se lo considera, junto con Wells, uno de los padres de la ciencia ficción. Su padre quiso que se dedicara a la carrera de la abogacía, pero él no estaba interesado por esa labor, si bien se recibió de abogado. Y su padre, enfadado con él, dejó de financiarlo. ¿Sí? Bueno, parece que lo financiaba. Y escritor sin financiación es medio complicado. Todos sus ahorros se los gastó en libros mientras pasaba horas en las bibliotecas de París. Verne apenas tenía dinero para poder alimentarse, lo que le causó incontinencia intestinal, parálisis facial y además padecía de diabetes. Y vivió hasta los 77 años, es curioso, ¿no? Bueno, pero vos Sí. fíjate la carta que le escribe a la madre cuando se quedó sin financiación. Una vida que limita, leo textual de la madre, a la madre, una vida que limita al norte con el estreñismo, al sur con la descomposición, al este con las lavatinas exageradas, al oeste con las lavatinas astringentes. Es probable que estés enterada, mi querida madre, de que existe un hiato, después decimos qué es esto, que separa ambas posaderas y no es sino el remate del intestino. Ahora bien, es maravillosa Nunca la carta. escuché llamarlo así. Ahora bien, en mi caso, el recto, presa de una impaciencia muy natural, tiene tendencia a salirse y por consiguiente a no retener tan herméticamente como sería deseable su gratísimo contenido. Graves inconvenientes para un joven cuya intención es alternar en sociedad y no en suciedad. Qué terrible, La carta me ¿no? Re pareció escatológico estuvo luminosa, me eso. pareció buenísima cómo escribe su situación. Bueno, les cuento que en 1890 Wilde publicó su novela famosísima, El retrato de Dorian Gray, que le trajo éxito, pero al mismo tiempo acusaciones de inmoralidad. Él se la pasó escribiendo que el arte no dependía de la moralidad. Después vamos a ver un poquito que la historia de Dorian Gray tiene que ver exactamente con su vida. Es impresionante cómo hay similitudes, ¿no es cierto? Entre 1891 y 95, Wilde gozó de una gran fama. Escribió Salomé, El abanico de Lady Windermere, El marido ideal, La importancia de llamarse Ernesto, y se hizo muy popular en Londres, y los periódicos lo llamaban el mejor dramaturgo moderno y destacaban su originalidad. Pero lo bueno dura poco. En 1891 probablemente sucedió la peor tragedia en la vida de él. Conoció a Lord Alfred Bruce Douglas, un atractivo joven muy mimado. Oscar no podía negarle nada y cumplía todos sus caprichos. La esposa del escritor comenzó a preocuparse por los enormes gastos que conllevaba esta relación y además las desapariciones periódicas de Oscar. Pero él aseguraba que necesitaba esto para escribir. Douglas, por su parte, no quería ocultar esta relación con el maravilloso Wilde, que lo mostraba como si fuera un trofeo, lo conseguí, y solicitaba reuniones ante todo el mundo. Inclusive viajaron varias veces al extranjero. Pero, ¿qué pasa? El papá del joven, Marqués, él, se enteró de su relación y la consideró inconcebible. Entonces comenzó a hostigar a Oscar con mensajes que los dejaba en el club que la pareja acostumbraba a frecuentar y en los que lo acusaba veladamente de sodomita. A raíz de esta nota, se iniciaron una serie de procesos judiciales, porque Wilde contesta defendiendo su integridad. Pero, ¿qué pasa? En ese tribunal salen a relucir los devaneos amorosos justamente de Oscar en tugurios con jóvenes, muchas veces, o sea, en muchos casos, hasta indigentes. Entonces, el marqués desmonta la acusación en su contra y le retruca a Oscar. ¿Qué pasa?
pierde el juicio Oscar y es condenado a 2 años de trabajos forzosos. La esposa Constance se mantuvo al margen y sufrió casi en silencio estas desventuras homosexuales de su esposo. Fue increíble cómo todo lo que había logrado se desvaneció, ¿no es cierto? La clase media y alta de la sociedad, a la que él había ridiculizado en sus obras, sobre la que había ironizado todo el tiempo, le da la espalda. Entonces, es en la cárcel que a él le resultó tan pesada porque lo tomaban como ejemplo para darle los peores castigos, fallece ahorcado un compañero. Y ahí escribe, por esa experiencia, uno también de sus puntos notables en cuanto al sentimiento y lo dramático, y es la balada de la cárcel de Reading. Y también escribe De Profundis, que es la carta más larga que hay en la historia de la literatura, que se le escribe desde la cárcel justamente a su amante, Lord Alfred Douglas, en la cual él muestra su más clara inteligencia y también su compleja personalidad humana. Digamos que esta obra representa el punto culminante de la filosofía del autor, pero también ¿cómo decirlo? Muestra toda la tristeza en la que lo sumió el perder el amor del joven, porque él le Sí, sí, profesaba profundo amor. es famosa toda esa historia, así que bueno. Bueno, yo sigo acá con los mensajes, tengo dos más, así que los vamos a comentar. Alberto Pomeranic dice, me encantó el podcast también. Y Miguel Ángel Palacio dice, muy buen programa sobre las nenas Brontés y Becker. No sabía que ellas habían escrito esas obras. De Becker recuerdo, podría no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Así que yo voy ahora a lo que me toca en este momento, que es de la Tierra a la Luna, que es muy interesante por las similitudes que vos mismo comentaste en su momento. Antes de hablar sobre esto, quiero decir que yo me solidarizo con lo que pasó con la escultura de Osvaldo Bayer. Digo esto Ah, nada más. totalmente. Me parece que Sí, nosotros somos sí. parte de la literatura, parte del Sí, arte, sí. y me parece una locura destruir obras de arte, cualquiera que sea. Bien, de la Tierra a la Muy Luna. bien, Héctor, por haberlo tenido en cuenta para comentar. Sí, realmente esto de la persecución ideológica con el arte es algo terrible. Así es. Bueno, Volvemos otra vez a hacer lo mismo que le hicieron a Wilde. exactamente, exactamente. Bien, de la Tierra a la Luna. Existen varias similitudes con el primer verdadero viaje a la Luna que hizo el Apolo 8 en 1968. En la nave viajaban 3 astronautas. Estados Unidos es el promotor y productor de la hazaña. Despegan desde el estado de Florida. Escapan a la gravedad terrestre a 11 kilómetros por segundo y requieren de 150 horas de viaje para llegar a la Luna. No alunizan, sino que orbitan varias veces alrededor del satélite y luego regresan a la Tierra. Es exactamente lo que cuenta Verne en su libro de un siglo anterior. Yo quiero aclarar que no es que Verne haya, creo yo, esta es una interpretación personal, haya descubierto estas cosas. Sí, algunas de ellas, no voy a poner en duda la creatividad que tenía Verne, pero él tenía colaboradores matemáticos que le ayudaban a trabajar con algunos temas. Así que es muy probable que algunos de estos temas los haya sacado respecto del tiempo que se puede tardar, etcétera, etcétera, ¿no? Verne eligió el nombre de Columbia para el cañón que proyectaba a los hombres hacia la Luna. Columbia será el nombre de la nave espacial tomada por Neil Armstrong y su compañero como tributo al trabajo de Verne, ¿no? O sea que usaron ese mismo nombre. Y entre otras semejanzas también notamos la elección del aluminio para la nave espacial y los costos de la misión. De la Tierra a la Luna hay una película que es muy graciosa. En los años 50 se hacían
películas de ciencia ficción muy absurdas, muy absurdas. Y vistas hoy, sí. Sí, pero bueno, así eran, así eran. Seguimos contigo porque ya tenemos poco tiempo. Bueno, lo hago súper breve. Cuando sale de prisión, se muda a Francia. Pobre, pobrísimo. Va a vivir con lo que su esposa le enviaba. Pero ¿qué pasa? Va a verlo su amante Douglas y que a todo este tiempo había vivido vendiendo las cosas que le había regalado Oscar y pretende que consiga dinero. Oscar consigue dinero, consigue 120 libras y las gastan. Cuando le pide a Oscar que por favor se ponga, Douglas se va, lo deja. Y entonces ahí él comprende realmente lo mezquino y tacaño que había sido con él este muchacho que lo único que le importaban eran sus propios placeres. Y dice, cuando el dinero se me acabó, se fue. Oscar en Francia cambia de nombre, se hace llamar Sebastián Melmoth y publicó varios artículos justamente que trataban las condiciones de vida de los prisioneros. Pero ¿a qué llevó? A que se mejoraran las condiciones de vida de los prisioneros de la época. O sea que hasta eso influyó. Estamos Bueno, ya me terminando quedaba por porque comentarles algo tenemos más de Dorian menos de un Gray, pero minuto, Graciela. quedará. Perdón que te interrumpí, pero estamos por No, terminar. no, no, Así ya que está, saludos a la terminaba y no audiencia decía más y nada. nos despedimos hasta la próxima.